Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo a través del canal Espiritual Televisión para la gloria de Dios. Hermano, lo que el Señor va a hablar ahora es algo muy importante para los verdaderos cristianos. Vamos a tratar la oración de Pablo. Gloria al Señor. Un hombre de oración, un hombre que Dios lo usaba de diferentes maneras, porque primero tenía oración y obedecía a lo que el Señor le mandaba. En el caso personal mío, doy gracias a Dios que Él ha puesto oración en mi vida y obedezco a todo lo que Dios me ordena. Cosas insólitas a veces lo hago, porque Dios prueba si estoy en obediencia o simplemente hago lo que me agrada. A veces cosas no le agradan a uno, pero Dios nos prueba en la fe. ¿Cómo vamos a actuar en eso que no le agrada a Dios? Que el Señor le ayude y le bendiga. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Igualmente, el Señor es grande y maravilloso, y doy gracias también a Dios por todos vosotros, los cuales estás atentos al mensaje espiritual de parte del Señor. Y especialmente por vuestra fe, y se divulga por todo el mundo. Los cristianos en este mundo tenemos una tarea. ¿Qué dice la palabra? Dar por gracia lo que por gracia se recibe, para que muchos conozcan a este verdadero Dios, todopoderoso, lleno de amor, de misericordia y de bondad, el cual no fallará a sus promesas, que son más de 3.000 promesas, pero confía en Dios que Él te va a responder, porque Dios, el que le hablo yo, es el único Dios verdadero del mundo entero. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y antes de Él no hay nada, después de Él no hay nada tampoco. Toda gloria es de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, los llama a divulgar por todo el mundo la palabra. El Señor dice en su palabra, dar por gracia lo por gracia has recibido. Te pregunto, hermano, hermana, pastor, ¿estás preocupado de dar por gracia el conocimiento o los testimonios que Dios te ha dado? Es una tarea, porque de esa forma Dios entrega el mensaje para que muchos tengan la fe y crean, porque hay muchos Tomases que no confían en la palabra, quieren ver. Por eso invito a los siervos, a los hermanos, a someterse a la palabra, a orar en todo tiempo. Dice la palabra que orar sin cesar, porque el Señor respaldará esa oración. ¿Qué dice el Señor? Dice esto, que el Señor respaldará esa oración cuando yo obedezco a la palabra. ¿Qué significa? Que el Señor lo va a usar para milagros que hoy día no están. Son milagros al tiempo. ¿Y cómo era Jesús? Oraba inmediatamente. ¿Y a quién tiene usted en su corazón?
¿Está Jesús realmente? Bueno, ¿y por qué no pasan esas cosas? ¿Por qué no pasan esas cosas? Me incluyo. Por falta de fe, por falta de oración, por falta de creer la palabra, renunciando al mundo para tener una vida apartada para Cristo. Gloria al Señor. Por eso nosotros, los pastores, y le hablo a todos los pastores, ¿hasta cuándo estamos divididos? Uno se llama un nombre, el otro nombre. Mire, los misterios también, pero debemos ser una iglesia, un espíritu, un Dios. No tiene que haber envidia, no tiene que haber cosas que no son de Dios, usted las sabe. Y que nosotros cometimos ese pecado y creemos que lo estamos haciendo muy bien. Dios no quiere cantidades, quiere calidades. Por eso el primer trabajo que ordenó Jesucristo, igual Juan, arrepentido y convertido. ¿Qué sacamos con tener la iglesia llena? De carne. Tenemos que trabajar esa área, el perdón, la misericordia, la fe, es lo primero, para que caminemos por el camino angosto a la salvación de nosotros. Toda gloria de mi Padre que está en los cielos, para que esta fe sea divulgada por todo el mundo. ¿Y cómo va a ser divulgada en todo el mundo? Porque el Señor a usted lo usará para que los ciegos vean, los ciegos terrenales estoy hablando, aparte de lo espiritual. A los que están enfermos sean sanados al tiro. Eso es lo que Dios quiere, mostrar su gloria al mundo entero, que Él vive, que no está muerto. Y usted dice, pero es que Él era Dios. Y usted le dice, claro que era Dios, pero ese Dios está en mi corazón. Y dice la palabra, vosotros haréis cosas mayores que yo. Mire qué misericordia más grande de Dios. Él hará milagros a través de usted, de mí. Por eso debemos confiar en Dios y no preocuparnos desde el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Y Dios proveerá y Dios bendecirá. Basta con el día que estamos viviendo. Solamente que Dios nos despierte al otro día y sigamos trabajando a este Dios maravilloso, lleno de amor y misericordia. Por eso el Señor le dice a usted, hermano, hermana, ven tal como está, arrepiéntete y conviértete, para que no te transformes en una estatua, porque así pasa con los hijos de Dios. No van a ninguna parte al final, se quedan quietos. Y dice que la palabra, que Jesucristo en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. ¿Qué significa el verbo? Acción, movimiento. Te mueves por Cristo, entregas palabras. ¿Por qué no te conectas al canal espiritual? Y Dios te usará como usa a todos los siervos. Anda, conversa en la administración del canal espiritual televisión y serás bien acogido y serás bendecido. Lo que entregue no hace nada con la bendición que haya a tener. Te habla el Señor, porque ese canal es para el Señor, espiritual televisión. Y nosotros los cristianos tenemos el deber, en el amor de Cristo, sostener el canal. Por eso a ti te dice, siervo, tú que no quieres, que empieza a hacer diferencia, ay, que aquí, que allá, nada te justifica, dice el Señor. Ven al canal espiritual y yo te voy a bendecir y verás mi gloria como muchos siervos. En tus manos encomiendo esta palabra y doy gracias a Dios por permitirme entregárselo. Toda gloria es de mi Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a los siervos y toca los corazones de aquellos siervos que son duros de corazón. ¿A dónde está el amor de Cristo? Respóndete tú mismo. Si no entregas nada, ¿qué quieres? Para pedir hay que entregar y así se recibe. Yo lo testifico porque lo he dicho muchas veces y lo digo una vez más. Tengo pagado el arriendo del local, de la tierra, hasta el año 2034. Con pandemia y todo, nunca me he atrasado. Porque he confiado en Dios y Él me provee. Y yo doy, sin mirar a quién, para la gloria de Cristo. Amén y amén. Usted haga lo mismo.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor.